Un peleador aguerrido, el típico peleador mexicano. No se cansa, es guerrero y que pelea hasta que el cuerpo no responde. Un guerrero que fue campeón en 4 ocasiones. El hombre que se convirtió en el peleador más viejo en ganar el título peso super gallo de la historia. Uno de los más importantes de toda la historia de la categoría super gallo. Un peleador que dio ejemplo de disciplina, buen trabajo y que en medio de tantos pugilistas que no supieron qué hacer con su vida personal, él le dio cátedra a más de uno. Hoy la historia de Daniel el Ratón Zaragoza. Zaragoza Bocardo nació en Ciudad de México el 11 de diciembre de 1957. Como es muy común dentro de los mexicanos, el boxeo hacía parte de su vida. Su padre había sido peleador profesional y sus 5 hermanos también hacían parte del mundo de los cuadriláteros. Su padre fue un conocido peleador llamado Agustín Zaragoza, conocido como Zurita, un hombre que hizo alrededor de 400 peleas, cuando un pugilista podía enfrentar hasta 3 encuentros en una sola semana. En este ambiente nació Daniel Zaragoza. Desayunaba, almorzaba y cenaba boxeo. Aunque él siempre ha sido muy sincero, él siempre soñó ser futbolista y se declaró toda la vida hincha del América de México. Pero encima de él había una presión. Toda su familia pertenecía al mundo del pugilato, así que para que en la casa lo dejaran de molestar, entró a su primer campeonato. Este sería el campeonato de los guantes de oro. Pero Daniel advirtió a su familia que él no tenía miedo de ser boxeador, solo que no le llamaba la atención, y le prometió a su padre: voy a entrar a los guantes de oro, quedaré campeón y después seguiré con el fútbol. Soy todo un hombre y me siento capaz. Eso era lo que le gustaba al Ratón Zaragoza, así que entró a la competencia y quedó en tercer lugar, esto en 1977. En lo que se preparaba para los guantes de oro, hizo algunas peleas y se convirtió campeón nacional. Después de que pasó el campeonato de los guantes de oro, era momento de retirarse y seguir con el fútbol. Pero como lo puedes deducir, nunca fue capaz de salirse del mundo de los cuadriláteros y se quedó sumergido en este deporte, tanto que llegó a convertirse 4 veces campeón mundial. Me alcanzó un poco más fácil, lo conecté muy bien por ahí del 5º round. En su casa amaban tanto el boxeo que le dijeron: estudias, trabajas o te haces boxeador. Esa fue una de las condiciones que le pusieron para seguir en la casa paterna sin tener ningún problema. Dijo Daniel Zaragoza en una entrevista: desde que tengo uso de razón veo guantes en mi casa. Boxeaba a diario con mis hermanos y con los amigos de la calle. Siempre estaba con guantes. Y aunque su sueño era ser futbolista, empezó a notar que era bueno para el pugilismo. Así que Daniel empezó a soñar con obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos realizados en Moscú. Pero después de su tercer combate, sufrió un corte casual, nada complicado, frente al guyanés de nombre Michael París. Claramente podía seguir, pero el árbitro detuvo el combate. Cuenta Zaragoza que un día pensó: si me dedico a esto, voy a obtener grandes cosas en la vida. Así que inició una preparación con sus compañeros. Entrenaba tan duro que sus compañeros le decían que estaba loco. Era el que más corría. A consecuencia de ello, consiguió la primera medalla de oro en un campeonato internacional en Polonia en 1979, la única medalla dorada del equipo mexicano. Siguieron otros retos. Fue 5º lugar en los Juegos Panamericanos y medalla de oro en la Espartaquiada de Moscú y en el Latinoamericano celebrado en Argentina. Los botines de fútbol fueron cambiados por los guantes y Daniel Zaragoza empezó a cosechar triunfos en su carrera. Después de lo que él consideró como un robo de esa medalla olímpica, se desilusionó del amateur, así que dijo: tendría que esperar otros 4 años para ir por otra medalla. Entonces Zaragoza tomó una decisión: convertirse en profesional y lanzarse en búsqueda de su campeonato del mundo. Daniel Zaragoza debutaría el 17 de octubre de 1980 frente a Ernesto Gutiérrez, ganando su primera pelea por nocaut. Empezaría un camino para convertirse en campeón mundial al lado de un gran entrenador mexicano, Ignacio Beristain. Zaragoza necesitó 2 años para convertirse en campeón nacional de peso gallo el 4 de septiembre de 1982. Daniel Zaragoza, nuevo campeón nacional en la división de peso gallo. En aquella pelea tendría diferentes lesiones y en su carrera sucedió muchas veces. Era muy típico que corriera la sangre por su rostro. Era un peleador que se daba duro contra el que sea, sin tenerle miedo. Esta fue una de las grandes características que demostraron que Daniel Zaragoza siempre fue un guerrero. Aunque a veces al rival parecía que le superaran talento y en algunas habilidades, Daniel Zaragoza tenía
que siempre pelearía hasta que estuviera tirado en la lona, pero no se rendía para ir en busca de los triunfos. 9 veces defendió el campeonato nacional hasta que después de tanto tiempo, el 4 de mayo de 1985, vio la primera oportunidad de un campeonato. Se enfrentó contra el norteamericano Freddie "La Piedrita" Jackson. En la pelea hubo cabezazo y sangre como siempre en las peleas del ratón. Todo acabó en el séptimo round. El desenlace del accidentado combate produjo que Jackson propinara un certero cabezazo a Zaragoza para producirle una herida de forma Y en la parte central de la frente. La hemorragia no paraba y el cabezazo del estadounidense produjo la descalificación para La Piedrita. Ese día Daniel Zaragoza se convirtió en campeón mundial gallo, el cetro que tuvieron antes los mexicanos Raúl "Ratón" Macías, José Becerra, Rubén "El Púas" Olivares, Jesús Castillo, Rafael Herrera, Rodolfo Martínez, Romero Anaya, Alfonso Zamora, Carlos Caña Zárate y Guadalupe Pintor. Aunque no todo sería dicha para Zaragoza, lo que le costó tanto tiempo por conseguir, solo lo pudo conservar algunos meses. El 9 de agosto de ese año de 1985, se enfrentaría contra un púgil colombiano, un hombre que era muy disciplinado, técnico y un peleador defensivo, uno de los más importantes pugilistas de Colombia, y te dejo la historia en las tarjetas. Dicho boxeador se llamaba Miguel "Happy" Lora. Ese día en Miami, el colombiano derribaría en 3 veces al mexicano, y aunque en una entrevista el mexicano aceptó que estuvo peleando varios rounds sin ni siquiera estar consciente de sí mismo, ese día que perdió el título demostró que aunque estuviera noqueado, podía seguir peleando. Este era el calibre de peleador que era Daniel "El Ratón" Zaragoza. Ese día también fue la primera oportunidad en la que Zaragoza besó la lona. Así es, habían pasado 30 peleas y Zaragoza nunca había caído al suelo. Aunque fue el fin del reinado efímero de Zaragoza en el mundo del peso gallo, esto no se quedaría así. El mexicano iría por más títulos. Dijo Zaragoza: "Esa derrota me dolió mucho. Yo sabía por qué había perdido. Mi manager y yo acordamos subir de división. Esa fue mi última pelea en peso gallo. Empecé a tratar de recobrar el campeonato mundial. Ya entrando a la categoría super gallo, entró perdiendo. La primera pelea fue contra el australiano Jeff Fenech. Ese día el australiano aplastó al mexicano, tanto que Zaragoza llegó a pensar que estaba acabado para el pugilismo. Es más, dijo: si vuelvo a perder me retiro". El 6 de diciembre de 1986 conquistó el campeonato super gallo de Norteamérica contra Mike Ayala y le llegó la oportunidad de lanzarse en la búsqueda del segundo título mundial. Esto sería el 29 de febrero de 1988 frente a Carlos "El Caña" Zárate. En el 10º asalto, el referee se interpuso entre los dos peleadores y decretó knockout técnico, pues Zaragoza había dado 2 golpes contundentes en la quijada de Zárate. Ese día iniciaría el segundo reinado, esta vez en la categoría super gallo. De este hizo 6 defensas, en la última fue vencido por nocaut en el round número 9 frente a Paul Behnke, también conocido como el Piel Roja, esto el 23 de abril de 1990. Este sería el único nocaut de la carrera de Zaragoza. Behnke masacró esa noche al mexicano. Para muchos llegaría el momento de que se retirara Zaragoza, pero no, él quería seguir adelante, así que Zaragoza no se desanimó y buscó la revancha. Pero Behnke perdió el título con el argentino Pedro Décima. Décima perdería ese título contra un japonés, pero a los 6 meses de haber ganado el título al japonés, se enfrentaría contra Zaragoza. Jikochi Hatanaka versus Zaragoza sería considerada la pelea de la década. El encuentro lo ganaría Daniel Zaragoza por decisión. Esto fue el 14 de julio de 1991. Para sorpresa de todos, el que terminó masacrado fue el japonés. Este sería el tercer campeonato mundial, segundo en el super gallo. Ya como campeón, el 9 de diciembre de 1991 llegaría el momento de la venganza para Zaragoza, enfrentándose contra Behnke. Zaragoza tenía dentro de sí que en más de 100 peleas que había hecho, el único que lo había noqueado era el norteamericano, así que tendría que vengarse. Ese día le dio una cátedra y ganó por decisión. En la siguiente defensa, Zaragoza perdería el título. A los 34 años ya era hora de que se retirara. Esto decían muchos, pero Zaragoza no estaba pensando en eso. Le propuso a Nacho Beristain: seré campeón mundial otra vez. En 1995 tuvo una nueva oportunidad para llegar al título contra el campeón peso super gallo de la CMB, Héctor "Acero" Sánchez. La pelea terminó en empate, pero Zaragoza peleó la revancha contra Sánchez ese mismo año y ganó el cinturón vía decisión dividida a los 36 años con 11 meses, convirtiéndose en el peleador más viejo en ganar el título de peso super gallo de la historia. Zaragoza defendió en 4 oportunidades este título, incluyendo 2 contra el ex y futuro campeón Yoichiro Tatsuyoshi.
El 6 de diciembre de 1997 perdió el título contra el joven invicto de 21 años, Eric el Terrible Morales, quien noqueó a Zaragoza en el 11º round. Zaragoza se retiró después de la pelea a la edad de 39 años, con un récord de 55 peleas, 8 derrotas y solo 3 empates. De los 55 encuentros que ganó, 28 fueron por la vía del knockout. Y con estas palabras se despidió Zaragoza del mundo del pugilato. Daniel Zaragoza. ¿De tu carrera? Efectivamente sí, hoy me faltó un poco de pierna de brazo, mañana me va a faltar un poco más de las dos ¿Qué te cosas. figura que es lo último, verdad? Con todo el respeto que ustedes me merecen, soy todo un hombre y me siento capaz, pero la lógica me dice, vete. Gracias al boxeo. Aunque claro está, como profesional, porque poco después de haberse salido del profesionalismo, empezó con su gimnasio. Hoy en día sigue trabajando duro, preparando a otras personas y metido de lleno a su familia. Un hombre que resalta que por la fortaleza que le dio su familia y la solidez que tenía su núcleo familiar, fue que pudo salir adelante y nunca desperdició su vida ni su dinero en la mala vida. Con la mujer que se casó en 1983, con ella está el día de hoy. Sacó adelante su familia y mostró que se puede ser pugilista y se puede tener una vida personal de una manera decente. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Bye.